Bienvenidos a Será Justicia. Hoy vamos a hablar de la justicia que sí funciona. En todos estos años me ha tocado conocer cómo funcionan las justicias en las provincias. Ustedes saben que las provincias cada una tienen sus propios códigos procesales, obviamente tienen también sus propios tribunales superiores de justicia. Nosotros estamos acostumbrados a poner todo en la misma bolsa y entender que la justicia es lo que vemos en Comodoro Pi. Comodoro Pi es parte de la justicia, tiene que ver con los delitos contra el Estado, los jueces federales que investigan a los funcionarios públicos, entre otras cuestiones, como narcotráfico también. Pero después está la justicia de las provincias, donde hay también jueces que investigan narcotráfico, jueces federales que investigan delitos contra el Estado, pero también hay jueces provinciales y administran una justicia que es mucho más rápida a la justicia de Comodoro Pi. Es mucho más rápida que las causas por corrupción. Es una justicia que está avanzando en lo que se conoce como justicia sin papeles, o sea, que no haya tanto trámite burocrático. Todo esto está de alguna manera orientado por un organismo que se conoce como Junta Federal de Cortes, que son justamente las Cortes Supremas de todas las provincias o tribunales superiores de justicia de todas las provincias. Por primera vez hace un mes y pico fue elegida una mujer que es la integrante de la Corte o Tribunal Superior de Justicia de Tierra del Fuego, que es la doctora María del Carmen Battaini. La tenemos como invitada y le agradecemos obviamente que esté aquí en Buenos Aires para poder nosotros entrevistarla. ¿Cómo le va? Buenas noches, doctora. ¿Cómo estás, gracias Lorena? Por venir. No, a usted muchas gracias por invitarme. También con la doctora Battaini, además de contarnos cómo funciona la JUFEJUS y las justicias provinciales, queremos hablar de lenguaje claro, que es un objetivo que también se propone la justicia y está, digamos, a nivel internacional, y es lenguaje claro en la terminología jurídica. Y la doctora Battaini tiene mucho que ver con la implementación de este plan que ya ha tomado también el Ministerio de Justicia. Pero bueno, vamos por partes. Primero empezamos con la Junta Federal de Cortes, doctora. Así es. Realmente Lorena ha explicado con muchísima claridad este doble sistema de justicia, Sí. ¿no es cierto? Justicia federal y justicia provincial. La JUFEJUS justamente nuclea a todos los cortesanos, digamos, Exacto. a todos los jueces, miembros de cortes o superiores tribunales de justicia de todo el país y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Hay mucho desconocimiento respecto a esta división. Y se suele, digamos, juzgar muchas veces todo el trabajo de la justicia poniendo la mirada solamente en lo que se ve de Comodoro Pi, ¿no? Que son las causas más relevantes. Es verdad, y nosotros que trabajamos mucho en las juntas, en reuniones que usted ha participado también, Lorena, justamente en Paraná. En la última, cuando usted la han justamente elegido por unanimidad como presidenta de la Junta Federal de Cortes. Bueno, justamente la Junta Federal de Cortes lo que trata de hacer es afianzar y consolidar la independencia de los poderes judiciales provinciales y sobre todo en el marco de colaboración, de capacitación y el abordaje de nuevas experiencias, nuevos paradigmas para modernizar la justicia, para hacerla más democrática, más al alcance de la mano. Ahora, una pregunta, ¿por qué, por ejemplo, ¿no? A mí que me toca todos los días presentar noticias, veo Entre Ríos, donde hemos estado, a propósito de la firma, además del convenio que se firmó entre la JUFEJUS y FOPEA, que yo integro el Foro de Periodismo Argentino para tener más capacitaciones, tanto voceros judiciales como los periodistas. Allí en Entre Ríos ahora estamos viendo, por ejemplo, bueno, el caso Nair Galarza. Rapidísimo se dio el crimen de Fernando Pastorizo. Se llegó rapidísimo a juicio oral y público. Esto no ocurre en las causas que se llevan adelante en Comodoro Pi. ¿Por qué? Y calculo yo que a lo mejor por el exceso de trabajo, los códigos procesales de las provincias por lo general son más modernos. Hay muchas provincias que han mudado al sistema acusatorio, otras que si bien no tienen un acusatorio definido o único, tienen sistemas mixtos, y además también porque las políticas institucionales de los poderes judiciales provinciales están muy atentas a todo lo que significa
tener una justicia mucho más eficiente y eficaz. Y la eficiencia y la eficacia en este servicio de justicia hace también a brindar tiempos oportunos, claro. ¿no es cierto? Bien se dice que la justicia tardía no es justicia. Exacto, la justicia lenta no es justicia. Claro, que cuando llega tarde, a lo mejor el problema o ya se resolvió por otros medios, o se agravó, o bueno, no es justicia. Sí, tal cual. ¿Y cuál es la agenda que están marcando ahora en esta nueva etapa, ¿no? La Junta Federal de Cortes estuvo, bueno, ¿durante cuántos años estuvo el presidente anterior? El doctor Gutiérrez de Santa Fe, que estuvo aquí también. Los últimos 4 años, y también tuvo una presidencia anterior. Bien, o sea, bueno, pero nunca hubo una mujer presidenta. No, ahora me tienen que soportar. ¿Y en qué va a cambiar que una presidenta esté, digamos, al frente? Bueno, la continuidad de los objetivos, capacitación, independencia, soportes, ayuda, eso sigue porque es el objetivo, ¿no es cierto?, de nuestra institución. ¿Y en qué va a cambiar? Ay, qué difícil la pregunta, Lorena, pero bueno, yo tengo mi estilo, ¿no es cierto? Cada uno tiene su propio estilo de trabajo. Y lo mío, más que el decir, es el hacer, ¿no es cierto? Claro. O sea, que me gusta ver que se concreten objetivos. De hecho, se han concretado muchos, por eso estamos a la altura de modernización, que a lo mejor no lo tienen otros poderes judiciales. Exacto. Como bien también decía Lorena, nosotros tenemos un poder judicial en San Luis que está totalmente informatizado y sin papeles. Y en cualquiera de las provincias del país ya se está, algunas ya muy avanzadas, otras también en progreso o en evolución, despapelizando la justicia digamos, en aras al expediente digital. Claro, eso es muy importante. Totalmente. Después están las casas, ¿no? Sí. De justicia. La localidad de Tolwyn, justamente en su provincia, doctora, funciona un sistema multipuertas, Así que es casas de justicia. ¿Qué son? Le cuento, nosotros tenemos justamente como política institucional del Poder Judicial de Tierra del Fuego y de muchos otros poderes judiciales también, un paradigma que es el acceso a justicia, que no es el acceso a la justicia o a la jurisdicción, sino acceso a recibir por otros métodos alternativos generalmente, o métodos previos también, a una judicialización o a un método alternativo, a buscar una solución más amigable, más rápida, oportuna y que realmente sea una solución. Esta Casa de Justicia de Tolwyn, que fue nuestra primera experiencia en todo lo que es métodos alternativos, funciona como un multipuertas. Un multipuertas es un lugar donde cualquier ciudadano llega con algún problema, X puede ser la pérdida de un documento, puede ser la necesidad de un médico, puede ser la necesidad de asesorarse para realizar un juicio patrimonial, una denuncia penal, un juicio de derecho de familia y algún tema previsional. Llega a esa Casa de Justicia, se presenta ante una persona, dice cuál es su problema y esa persona orienta al ciudadano que llega a la puerta que le va a dar respuesta. Tenemos puerta del trabajador, puerta de derechos humanos, puerta de desmediadores, de defensores, de fiscales, o sea, múltiples puertas que abordan el problema que le aqueja a la persona. Claro, porque tal vez incluso la persona va con un problema que no es judicializable, sino tal vez administrativo del municipio y no lo sabe. Y no lo sabe, entonces allí se orienta. Y además tenemos un espacio que es un espacio que llamamos Dirección Interdisciplinaria de Atención Temprana, porque justamente trabajando con la gente, interactuando con la comunidad, acercándonos a la comunidad, nos hemos dado cuenta que la gente, como nos pasa a cualquiera de nosotros, no le importa quién le solucione el problema, sino que se lo solucione. Totalmente. Sobre todo aquellas cuestiones que son más vulnerables, llámese casos de violencia, casos de abuso, casos en que se necesita algún tipo de actuación que la judicialización, en vez de solucionar el problema, lo empeora o lo agrava. Sí, y hace sentir mucha impotencia, ¿no? Porque la persona se siente totalmente sola, ¿no? Totalmente sola, y a su vez recurre a uno y le dice una cosa, recurre a otro, le dice otra. Entonces, bueno, en este espacio interdisciplinario de atención temprana, lo que hacemos es trabajar en redes. Cuando llega la persona con un conflicto, supongamos que es un conflicto de violencia doméstica,
utilizamos las redes, no solamente nuestras propias redes, nuestros propios expertos, sino las redes digamos, del Poder Ejecutivo provincial, de las municipalidades, que hacen abordaje de ese problema. Sí. Que puede ser de salud, puede ser otro tipo de asesoramiento, un tema de contención, y justamente actuando previamente, o sea, por eso la atención temprana, muchas veces, y yo le diría que la mayoría de las veces, se logra una solución eficiente y eficaz, porque es rápida, puntual y lo que la persona necesita. Y evita también recargar a la justicia de un montón de situaciones, ¿no? Porque Totalmente. Es temprana, obviamente, lo principal para la persona, pero también para la justicia, para que evitar esa judicialización, que no llega a la respuesta y recarga también otras causas judiciales que no pueden seguir adelante por la cantidad de casos que hay. Es así, es tal cual. Es así, y de hecho muchas veces, o la mayoría de las veces, en este tipo de problemas que deben ser abordados por interdisciplina, el juez no es la persona más capacitada para decidirlo. O sea, necesita tener un abordaje interdisciplinario, un soporte interdisciplinario para poder dar una respuesta acorde a lo que se le reclama y a la realidad de esa persona. A mí, la última vez que los vi a todos los jueces que integran la Junta Federal de Cortes en Entre Ríos, cuando la eligieron a usted y cuando firmamos el acuerdo con FOPEA, me impresionó ver la diferencia de cómo funcionan. Bueno, obviamente cada justicia tiene, o sea, su particularidad, cada provincia, pero cómo tienen una característica las provincias del norte y las del sur otras. Por ejemplo, todas las del norte tienen, en ese momento se estaba hablando mucho, bueno, como ahora también en estos últimos días, el tema del aborto y cómo la justicia del norte está tan afectada por decisiones éticas, morales, de la sociedad, y no así la justicia en el sur del país. Y eso habla un poco de la idiosincrasia, de cada grupo humano, ¿no es cierto? Por eso cada provincia, nosotros compartimos experiencias que nos son comunes, pero las adaptamos a nuestras propias realidades. Exacto. Porque si no, tampoco se da la respuesta que la sociedad necesita. Requiere. Entonces, sí, somos 24 provincias, contando Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cada una tiene su propia identidad. Y cada una, su esquema de acceso a justicia, le da una respuesta de acuerdo a las necesidades de la comunidad. Que hay, ¿no? Y si usted tuviera que, por ejemplo, definir regionalmente el bloque, digamos, más del sur, usted que es de Tierra del Fuego, pero que bueno, que está con las otras provincias allí, seguramente, bueno, tienen el Foro Patagónico además. Tenemos el Foro Patagónico, que es un foro muy unido desde siempre. Exacto. Yo creo que a veces la necesidad nos lleva a eso. Sí, el frío nos lleva. El frío es del clima, pero humanamente somos muy cálidos. Por eso, si tuviera que describirlo, ¿cómo serían? Y bueno, yo lo podría describir de una forma muy general, porque como conozco la idiosincrasia de cada grupo, para mí cada uno tiene su particularidad y aspectos positivos. O sea, yo trato siempre de evaluar lo positivo y no lo negativo, porque si uno ve la mitad del vaso, solamente la parte vacía y no la llena, y probablemente lleguemos a terminar todo el vaso, ¿no es cierto? Y esté todo vacío. Y cada una tiene su realidad, lleva un atavismo cultural muy grande. Exacto. Y es muy difícil también sacarse esa mochila que llevamos en la espalda. Exacto, no, totalmente. Y bueno, pero hacia su propia idiosincrasia y hay que respetar. Yo me manejo, en este momento me estoy manejando con todas las provincias en un plano de igualdad. Y la verdad que es muy enriquecedor tenerlas a todas sentadas en una mesa y los aportes que hacen, aún con sus propias idiosincrasias, uno se da cuenta que todos tienden hacia un mismo objetivo, ¿no es cierto? Que es hacer un servicio de justicia mejor. Más allá de nuestros errores, Lorena, porque evidentemente uno a veces aprende con el error, ¿no es cierto? O sea, no nos desalentamos. Ahora, si usted tuviera que marcar los 3 puntos a mejorar, de acá a un año o durante lo que queda de este año. Bueno, todo lo que es tecnología, tecnología, que es el soporte fundamental para el avance, más allá de que a veces, bueno,
cuando pasamos determinada edad nos puede llegar a costar un poco, pero cuando nos incorporamos al sistema nos damos cuenta que nos soluciona muchísimo. La vida, tal cual. Nosotros en este momento tenemos un sistema de videoconferencias punto a punto todas las provincias, que justamente es el Ministerio de Justicia el que ha colaborado con este sistema, que nos permite estar en contacto en las 24 provincias sin movernos de nuestro Claro, de no nuestro tener lugar. que trasladarse tanto, ¿no? Entonces eso también hace que cada vez vayamos teniendo mayor identidad y podamos coincidir más en nuestros propios objetivos, a pesar de nuestras propias diferencias, ¿no es Claro, cierto? totalmente. Bueno, quiero que me hable de Justicia Clara, pero tenemos a una invitada, en realidad es Lenguaje Claro, ¿no? Lenguaje Claro. Lenguaje Claro. Vamos a hacer una pequeña pausa, porque sé que usted ha trabajado mucho en esto de Lenguaje Claro. Hemos trabajado, sí. Y Gabriela Santuccione, que es abogada y miembro del equipo que redacta las leyes en Lenguaje Claro. Esto es toda una novedad, presten atención, porque no lo van a ver en otro programa, lo estamos tratando aquí en Será Justicia. Es un tema muy novedoso, la doctora Bataini hace tiempo que está trabajando en esto, pero seguramente ustedes no lo conocen porque los medios masivos, la verdad, pocas veces lo trataron. Después de la pausa, les vamos a hablar del lenguaje jurídico claro, que es posible, aunque no lo crean. Después de la pausa. Es verdad. Un banco presente junto a todos los argentinos. Banco Nación. En Provincia ART, nuestro trabajo es protegerte en el tuyo. Provincia ART, la aseguradora de riesgos del trabajo del Grupo Provincia. Bueno, ahora sí le damos la bienvenida a Gabriela Santuccione, abogada, miembro del equipo que redacta leyes en lenguaje claro de la Dirección Nacional del Sistema Argentino de Información Jurídica, SAIJ, del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Gracias, ¿Qué tal, por venir. ¿Hace cuánto Gracias que a está vos. funcionando, digamos, esta área dentro del Ministerio de Justicia? Es un área que el servicio se lanzó hace aproximadamente 3 años Ajá. en un sitio web que se llama Derecho Fácil, que tiene diversos servicios para el ciudadano. Lo que nosotros hacemos es tomar las leyes que tienen impacto en la vida del ciudadano, ¿no? Impacto concreto en la vida del ciudadano, y las adaptamos a lenguaje claro, con un sistema de preguntas y respuestas para que el ciudadano pueda encontrar fácilmente la información que busca, usar la información que encuentra. Claro. Que esos son objetivos también del lenguaje claro. Las leyes vienen redactadas como salen del Congreso, Exacto. ¿verdad? Nosotros hacemos una adaptación para el ciudadano que, por supuesto, no reemplaza la versión original, remitimos siempre a la versión original, pero las versiones originales son bastante inaccesibles para el ciudadano. Claro, una suerte Bastante de traducción o síntesis. Exacto, tratamos de no omitir información, pero sí redactarla de una manera comprensible para el ciudadano, con los recursos que ya hay sistematizados de aplicación del lenguaje claro a la información jurídica y así lograr que el ciudadano tenga real conocimiento de las leyes. Claro. Porque estamos basados en la ficción legal, ¿verdad?, de que todos conocemos las leyes. Ahí están las leyes y por otro lado tenemos también los fallos. Tal cual. Y la Es otro necesidad de un desafío. lenguaje claro, es otro desafío, Es otro doctora. desafío porque de pronto la ley, como bien dijo Gabriela, ¿no es cierto?, traducir, decirle al ciudadano qué es lo que abarca un sistema legal. Pero los fallos, que es justamente la decisión en un caso concreto, si no son extremadamente claros, el ciudadano y a veces hasta los abogados les cuesta Exacto, comprenderlo. sí. Entonces, ¿cuál es el tema?
tratar de volver al lenguaje totalmente comprensible. Antes las sentencias, mientras más adornadas, rebuscadas y con latinazgos, que ut supra, que non bis in idem. Bueno, el periodismo sin tanto léxico también en un momento fue así. Bueno, hasta que llegó un momento que fue lenguaje, el ABC, porque si no, no se entiende la información. Fue un poco también el aprendizaje cuando la justicia, los jueces, empezamos a relacionarnos con el periodismo. Claro. Porque por allí nosotros transmitíamos algo y el periodista, no de mala fe, sino obviamente de buena fe, entendía lo que creía que era. Exacto. Y realmente uno pensaba que había sido extremadamente claro. Entonces, bueno, esto nos llevó, nosotros tenemos un director de prensa, esto nos llevó a tener que adaptar nuestros lenguajes. Y de pronto resulta muy bueno, muy enriquecedor hacer talleres con las propias lecturas de las sentencias. Claro. Entonces por allí hay párrafos que a uno les parece que son de una claridad meridiana y resulta que el meridiano está en otra parte, no en la claridad de ese párrafo. ¿En qué consiste el programa Justo Vos? El programa Justo Vos es un programa que tiene muchísimos servicios para el ciudadano. Uno de esos servicios es el de acercarle la información jurídica a la gente. Ahí estamos viendo en pantalla, que está hablando el presidente de uno de los superiores tribunales de justicia. Me imagino que requiere de reuniones también periódicas de los jueces, ¿no? Hay contacto permanente y diversos mecanismos de colaboración con los interesados en el programa, en la aplicación del programa, pero sí tiene diferentes facetas. El programa Justo Vos es como un paraguas que abarca diversos servicios para el ciudadano. El fundamental es esto que hablaba Carmen hace un rato, acercarle la justicia a la gente. Sí, todo apunta, ¿no?, a ese objetivo. Y nosotros realmente somos beneficiados por el programa Justo Vos. En su momento el doctor Devoto, Mauricio Devoto, llegó a la provincia con esta propuesta y estando tan lejos, para nosotros que venga gente a capacitar a la gente común en esto de tomar conciencia de que la justicia no es solamente la que el Poder Judicial dice en algún caso particular, sino que cada ciudadano también debe empoderarse para hacer justicia. Son sujetos de derecho, ¿no? Exactamente, y de pronto también hacer la justicia común. Exacto. ¿No es cierto? Solucionar un problema con el diálogo, que es tan simple y tan sencillo que a veces, y tan obvio que a veces ni siquiera nos damos cuenta. O a veces se nos hace más difícil de lo que debiera, ¿no? Totalmente, pero cuando uno empieza a trabajar con la gente, que eso ha pasado justamente en Tolwyn fue el primer contacto que tuvimos con Justo Vos, que llevaron justamente capacitadores. Tolwyn estaba, que es una comuna muy chiquita. Ya es municipio, bueno, y que la gente está ávida y ansiosa de que alguien los escuche, les enseñe, y va todo el mundo, va toda la ciudad. Y de pronto también escuchar a alguien decir que ellos también pueden hacer justicia, no por mano propia, sino otro sistema, que la justicia tiene que estar al alcance de todos y cada uno, es empoderarse de ella, ¿no? Absolutamente. En el lenguaje claro no es algo que está acá solamente en Argentina, obviamente está en todo el mundo. ¿Qué países, por ejemplo, estamos mirando como referentes? El lenguaje claro es un movimiento fuerte que se inicia con mucha fuerza en Suecia principalmente, pero por ejemplo en Estados Unidos ya hay una ley del presidente Obama, un acta, digamos, que establece que todas las normas que salen de la administración tienen que estar redactadas en lenguaje claro. Y en nuestro país, la verdad, el año pasado salió un decreto dentro del marco de modernización de la justicia que establece que todas las normas de la administración pública tienen que estar redactadas en un lenguaje simple, claro y accesible. Bien, ¿cómo definimos un lenguaje claro? Porque para cada uno un lenguaje, para el juez que escribe todo pomposo, él es re claro. Entonces, ¿cómo hacemos? El lenguaje claro tiene principalmente en vista al destinatario. ¿A quién le estoy escribiendo? Y busca que esa persona a la que le estamos escribiendo comprenda encuentre la información que busca, la comprenda y la pueda utilizar. Como recién decía Carmen, una persona, una sentencia de desalojo, de lo que sea, si no recurre a un abogado que se la traduzca, no la entiende. Exacto. Y es una sentencia que le está hablando a él. Claro. Las cosas más básicas. Entonces, eso, como bien decíamos, está en las sentencias, está en las leyes, está en la manera en que nos comunicamos los abogados. Y requiere
Yo siempre digo que es más que nada un deconstruir el lenguaje claro, es sacar toda esa pompa de la que hemos sabido rodear al lenguaje, a la comunicación jurídica, para volver una comunicación más simple, que no quiere decir vulgar, sino una comunicación más simple, donde está claro quién es el sujeto, qué es lo que hace el sujeto, un orden claro de las oraciones, para buscar esto de la comprensión, con la vista puesta en lo fundamental es el destinatario. Claro. El destinatario tenemos que pensar en un ciudadano alfabetizado y punto. Absolutamente. Bueno, Es así. ¿es clave para el Es lenguaje así. claro las frases cortas? Sí, es clave. Sumamente las frases cortas y las sentencias también cortas. O sea, obviamente que traten todos los temas, Claro. que no dejen de tratar temas que sean conducentes, que conduzcan al fin, ¿no es cierto? Sí. Pero lo ideal sería sentencias escritas con párrafos cortos o frases cortas y sentencias razonablemente en su extensión, digamos, normales. Acá estoy viendo, nosotros vamos a hacer un punteo en nuestro sitio web en serajusticia.net para que ustedes también entiendan un poco de qué se trata, ¿no? Lo del lenguaje claro es bastante sencillo, pero nosotros se lo vamos a resumir porque de pronto ustedes, no sé, están preparando la comida hasta ahora y dicen, ¿cómo es esto del lenguaje claro? ¿Puedo yo leer una sentencia? ¿Tengo que ir al abogado? Vean, la estructura, ¿no? Las pautas, por ejemplo, para la redacción de textos fáciles, que esto se lo podemos decir a nuestros hijos en el colegio, lo podemos nosotros incorporar para cualquier tipo de redacción. Una idea por oración, oraciones cortas, la estructura básica, sujeto expreso, voz activa, párrafos cortos, un tema por párrafo, lo cual está muy bien, y signos de puntuación. Eso es clave, ¿eh? El tema de los signos de puntuación, además, en los abogados, los jueces, solemos abusar de incisar, por decir de algo, poner muchos incisos dentro de una oración. Sí, En el programa de Lorena Maciel, coma, que se emite por el canal tal, coma, y que tiene mucha audiencia, coma, entre cosas, y que viene después, al final terminás y nunca Ya llegás. te perdiste en, en la segunda sujeto coma. quedó, claro, el sujeto quedó muy lejos de la acción, con cantidad de islas en el medio. Está bien eso, sujeto y acción, ¿no? Entonces tratar de que toda la información esté más próxima. Si es necesario repetir el sujeto, repetirlo. Hace un ratito traías el tema de que el periodismo también a veces se han es revisado. tremendo. Vos fíjate, por ejemplo, en el periodismo deportivo, que, no sé, dicen, Lionel Messi metió un gol, el rosarino, el actual mediocampista del Barcelona, el casado con Antonella, le pone, al final ya no sabes de quién están hablando, Claro. por no repetir Messi. Claro. Eso pasa muchísimo. Y en las sentencias también. El imputado, el encausado, el encartado. ¿Y ustedes qué están fomentando? Digamos que si se tiene que repetir, que se repita. Si se tiene que repetir, que se repita. pero que se Vamos entienda. en aras de la claridad. De hecho, cuando son frases cortas, a veces no es necesario Ni repetir. siquiera. No, claro, porque está Cuando es pasivo. una frase larga, vos nombraste al sujeto al principio, cuando llegaste al final decís, sabes. ¿y quién y ¿Quién de era? quién Claro, estamos hablando? Totalmente. Vamos, todo esto del lenguaje claro para que sea accesible con el sitio web, digamos de justicia, ¿cómo se llama? Justo Vos, también, ¿no? Sí, el sitio web nuestro se llama derechofacil.gov. Derecho Fácil, va a estar el link en serajusticia.net. Gracias a ambas por haber venido. No, muchas Doctora gracias, Bataini, ya nos Lorena, volveremos muy a ver amable. también. Muchas Muchas gracias también. gracias. Nos volvemos a ver la semana que viene aquí en Será Justicia. Chao.